Hola, 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 buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Libra. Hola Libra, gracias por estar aquí conmigo una vez más en este tiempo de lectura, en este momento de energía. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Si tu luna, si tu sol, si tu ascendente o tu Venus está en el signo de Libra, o si estás aquí porque tu persona especial es del signo de Libra, pues seguro que hay un mensaje para ti. Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver cómo están estas maravillosas energías para mis amigos y mis amigas del signo de Libra. A por ello. Muy bien. Wow, wow, me encanta Libra. Mira, te comento algo que estoy viendo acá. Ya lo estaba como canalizando y ya sé más o menos por dónde va la lectura. Fíjate Libra que aquí tenemos en tu energía central, ya tú sabes. Si tenías alguna indecisión, si tenías algo que estabas planeando hacer y no sabías por dónde ir exactamente, mira, qué bien. Sí, vamos a ver el fondo de la baraja que me ha quedado. Perfecto, caballero de oro, caballo de oros. Mira, si tú tenías alguna duda de tomar, te digo que tenías porque ya tú tomaste la decisión una decisión. Si tú tenías en mente dejar algo atrás y avanzar por otra cosa, déjame decirte que tú lo haces. Tú te avientas, tú lo haces, tú tomas la decisión, tú sales de tu zona de confort, tú te mueves, tú te impulsas. Es como algo que te viene de las vísceras, del cuerpo. Una vez que tú das este paso, las cosas empiezan a alinearse de una manera espectacular. Es como que cuando es como cuando tomas una decisión y la vida te gira, te cambia a favor y empieza todo a cambiar, todo. Esto es una lectura de cambio. Veo mucho número aquí, 7. Veo energía de cambio, energía de avances. Tú te sales de la zona de confort. Tú ya algo te estaba molestando, no te estaba gustando mucho. Estabas realizando o una actividad o estabas en compañía de personas que no te sentías muy a gusto, que te estaban causando hasta como que molestia y pesar energético. Ya tú lo estabas sintiendo, te estabas sintiendo y esto tú lo sueltas, pero ya. Te estabas sintiendo hasta que no te estaban valorando, como que no estaban apreciando tu presencia, tus opiniones, tu trabajo, tu energía, pero tú ya te cansaste, tú te diste cuenta, tú desbloqueas tu mente, avanzas, sales de la zona de confort y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en estas circunstancias? Si yo valgo tanto, si yo puedo, si yo doy tanto. Me encanta cuando la gente se entera de que sus propios enemigos son ellos mismos, de que cuando la mente a veces nos juega en contra. Me encanta cuando nos damos cuenta de que la mente muchas veces es la que está como que no tenemos ningún enemigo externo, lo único es nuestra mente, nuestro poder de decidirnos. Y que cuando nos decidimos, cuando damos ese paso, esos 5 segundos de valentía, ¿no? Ese portazo, las cosas empiezan a cambiar de una manera maravillosa, porque muchas veces el destino lo que está esperando es que nosotros tomemos la decisión de que demos ese primer paso y simultáneamente empiezan a suceder una cadena de eventos que nos llevan ¿a dónde? Al éxito, a la plenitud. Mira, te voy a decir algo, el número 7 está por todos lados en tu lectura. Aquí una vez más me están ratificando de que de eso que tú te estás defendiendo. Mira esta imagen, qué bonita, ¿no? Qué gráfica, ¿no? Ella se está defendiendo de los bastos, ¿no? De los demás, de las acusaciones, de la de que la estén señalando. Ella es una guerrera que está en pie y se está defendiendo y no está dispuesta a dejarse vapulear, a dejarse vencer. Por eso que te estoy diciendo, mira, 7. Por eso que me gusta, porque esta es tu actitud. Esta actitud de esta figura, esta actitud que estoy viendo tuya en esta lectura. Tú estás de pie, tú estás
dispuesto o dispuesta a hacer lo que tengas que hacer para brillar. Y mira que vas a brillar. Claro que sí, señor. Wow, mira. Fíjate algo. 3 de bastos, 3 de bastos. Yo me gusta manejar varios mazos de tarot porque cuando estas cosas ocurren, yo celebro mucho porque son ratificaciones energéticas. Aquí tengo el 3 de bastos y otra vez el 3 de bastos en diferentes mazos de tarot. Y el 3 de bastos es ya darle luz, ponerle acción al camino que vamos a tomar en nuestra vida. Es ya saber por dónde vamos a ir, es saber qué camino vamos a tomar. Por eso que estoy diciendo, ya tú tomaste una decisión y esa decisión está excelentemente aspectada. Fíjate que yo tengo aquí esta carta que me está diciendo el cómo te has sentido. Tú has pasado por un momento bastante fuerte de sentir que tu corazón ha sido como atravesado literalmente por dagas. El 3 de espada me indica que tú sufriste por esto. A ti esto te dolió, te estoy dando en pasado, porque el 3 de bastos ya es acción, ya tú saliste de algo, ya tú te decidiste y avanzaste. Y el 3 de espada me está diciendo que tú sufriste por algo que te quitó el sueño, pero tú te levantaste de la cama. Fíjate que la cama está vacía. Tú apuntaste en tu diario lo que tienes que apuntar, tomaste nota del crecimiento y te fuiste, te levantaste. Por eso es que veo aquí tanta acción. Mira, el sol ya sale. Ya tú cambias, mira, ya aquí tenemos el 9 de espadas que nos está diciendo, fíjate que como son estas energías emocionales, esto es mente. Esto es mente. Tú llegaste hasta posiblemente llegaste a sentir ansiedad o sentimientos de depresión, de tristeza, pero tú ya saliste de esta energía, Libra. Ya tú saliste de esta energía, claro que sí. Caballero. Wow, caballero de bastos, avanzas a pasos agigantados. As de copas. Aquí te llegan propuestas, te tocan la puerta a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel de cariño. Aquí viene alguien a darte cariño. Sí, señor, esto es alguien nuevo. Esto es una energía nueva que llega a tu vida, pero viene rápido, viene con mucha velocidad, Libra. Me encanta porque cuando tomamos decisiones, cuando damos el paso, lo que te vengo diciendo, esto posiblemente no resuene con todos mis amigos de Libra, es imposible, pero si resuena contigo, excelente, dame un like, suscríbete, comenta. Me encantaría leer tus comentarios en la cajita de comentarios. Si no, pues mira, déjalo libre, para otro Libra será. Pero siento que va a resonar con muchísimos. Aquí tenemos arcano, fíjate algo, me encanta. La liberación. Este es el arcano mayor número 13. Esta es la muerte. La muerte es el dejar morir algo para que algo vuelva a nacer. Que algo se apaga para que entre otra luz. Una etapa o una situación ha llegado a su desenlace. Fíjate, transformación espiritual. Ha llegado la hora de pasar a otra cosa. ¿Qué te estoy diciendo, Libra? ¿Qué te estoy diciendo? Fíjate. Las cosas no pasan como queremos que sucedan. Las cosas pasan como vibramos. Las cosas ocurren con la vibración que atraemos, con la energía que ponemos. Energía que pones, energía que atraes. Aquí te están diciendo que permítete celebrar y ver el lado bonito de las cosas. Permítete que se caiga lo que tenga que caerse, que se derrumbe lo que tenga que derrumbarse. Tú sigues en pie de guerra, tú avanzas y tú prosperas. Tú tomas lo positivo y lo que no sea tan positivo, pues usted toma nota y avanza. En el fondo de la baraja tenemos aquí un 6 de espadas que te dice que las cosas mejoran. Una situación difícil conoce su desenlace. Y lo más seguro es que te me vayas hasta de viaje, Libra. Muchos de mis amigos Libra estarán preparando su maleta para irse de viaje, Libra. Me encantan tus energías. Gracias por estar aquí conmigo, por compartir este tiempo de lectura. Me fascina tu vibración, tu energía tan potente, Libra. Wow.
Fuerte, fuerte mensaje para ti. Claro que sí, Libra. Vamos a sacar un mensajito acá de este mini oráculo que siempre tiene. Uy, ok, a tiempo. Mira, me salieron 3 y ¿sabes qué? Las voy a dejar. Ok, ofrece, ok. Todo viaje ofrece un crecimiento y llegarás a casa más sabio, claro que sí. Conecta con la naturaleza y todo ocurre justo a tiempo. Libra, medita, medita, permítete pasear por el campo, permítete ir a la playa, a la montaña, descalza tus pies y contacta con la naturaleza, te va a venir muy bien, a todos nos viene maravilloso, pedazo de energías. Libra, me encanta estar contigo, me ha encantado, gracias por estar, gracias por compartir. Hasta la próxima semana, bendiciones.